Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar los videos de repaso. Primeramente, para empezar los videos de repaso, chicos, hay que recordar un poco algunos conceptos, ¿verdad? De que nosotros, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que ver el tema de que qué era una célula, ¿verdad? Bueno, qué era una célula para nosotros va a ser la unidad estructural y funcional de la vida. Eso quiere decir que eh, la estructura más pequeña que tiene vida es la célula, ¿verdad? Entonces, eso es para nosotros lo que va a importar, ¿sí? Entonces, esas cosas tenemos que tener en mente para poder empezar a estudiar, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en mente es que cuando nosotros vamos a hablar de la parte celular, ¿verdad? Es muy importante que tengamos en cuenta que eh, tenemos unidades de medida. ¿M? Esas unidades de medida pueden ser micro a nivel celular, ¿verdad? Nano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nanómetro o micrómetro. ¿M? Eso hay que tener siempre en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces empezamos. Em, lo primero que habíamos visto, por así decirlo, es eh, la parte de... eh, voy a mover un poco esto acá porque me molesta. La parte de uniones, o sea, es decir, la parte de generalidades de química. ¿Se acuerdan que había dos tipos de uniones, chicos? Sí, una unión covalente y no covalente. ¿Cuál era fuerte? La unión covalente era fuerte. ¿Y cuál es la débil? La unión no covalente. Pero la unión no covalente es débil, pero es muy numerosa en las uniones entre las distintas moléculas. Las uniones covalentes se forman, dijimos, cuando dos átomos se unen y comparten pares de electrones. Y en las uniones covalentes podemos ver enlaces covalentes apolares y enlaces covalentes polares. ¿Está bien? Entonces, esa va a ser una forma en que nosotros vamos a eh, clasificarla a las uniones covalentes. ¿Se acuerdan que cuando nosotros decíamos que era apolar, siempre nos fijábamos en la molécula de agua? ¿Se acuerdan? ¿Sí? La molécula de agua. La molécula de agua era Mickey Mouse, ¿verdad? Mickey Mouse. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, acá está el oxígeno. Sí, y acá están los hidrógenos. Acá están los hidrógenos. Sí, eso es un enlace covalente apolar. Eso quiere decir que uno de los electrones pasa más tiempo con un átomo que con otro. ¿Y qué sería el polar? Y el polar sería entonces el que pasa al mismo tiempo con los dos. Entonces es importante. Dijimos los enlaces covalentes para apolares se forman cuando dos átomos comparten de manera simétrica los electrones. Ven acá el oxígeno pasa la misma cantidad de tiempo acá y la misma cantidad de tiempo acá. Y en los enlaces covalentes polares, ¿verdad? Pasa más tiempo con uno que con otro. Entonces vemos acá el agua, pasa menos tiempo con el hidrógeno y pasa más tiempo con el oxígeno. Importante que el agua tiene dos enlaces covalentes polares, ¿sí? Importante eso. Luego hay algunas moléculas que nosotros le llamamos anfipáticos. Entonces, dentro de su cuaderno tienen que anotar ya. Molécula anfipática. ¿Qué significa molécula anfipática? ¿Verdad? La molécula anfipática es la molécula que tiene porciones que son polares y una porción que es apolar. Eso es una molécula anfipática. Entonces, una molécula anfipática es una molécula que tiene dos porciones, una que es polar y otra que es apolar. La que es polar generalmente es soluble al agua. ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos lo similar disuelve a lo similar, chicos? Entonces, como el agua es polar, entonces la porción polar se va a solubilizar en agua. Y la porción apolar es insoluble al agua. ¿Está bien? Sé que una molécula anfipática es una molécula que tiene dos partes bien diferenciadas, una porción polar y una porción apolar. La porción polar es soluble al agua y la porción apolar es insoluble al agua. Y un ejemplo de esta molécula es el ácido graso. En este caso estamos viendo un fosfolípido acá en la imagen. ¿m? Este es un fosfolípido. Miren, el fosfolípido tiene una cabeza de fosfato ahora, que generalmente está unida a un alcohol. Sí, que puede ser colina, etcétera, etcétera. Esta cabeza es hidrofílica. Hidrofílica, ¿verdad? Hidroagua. Fílica, ¿verdad? Significa relación o amor más o menos, ¿sí? Eso quiere decir que tiene relación con el agua, ¿sí? Y la cola apolar es hidrofóbica. ¿Ven?
Esto es un fosfolípido. ¿Se acuerdan que esto era un componente principal de la membrana plasmática? ¿Sí? Y estos valores se pueden, necesitan repasar un poquitito ahora, pero no es necesario saber de memoria. Las uniones no covalentes, ¿se acuerdan que eran débiles pero numerosas? Y dentro de esas uniones no covalentes, ¿verdad? En donde no se comparten los electrones, se pueden nombrar cuatro tipos diferentes, ¿verdad? Y lo primero que vamos a ver es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es importante que sepan que se forma cuando un átomo de hidrógeno está unido a un elemento, a un átomo más electronegativo, ¿m? Que generalmente son oxígeno o nitrógeno. Entonces, puente de hidrógeno se forma de la unión de hidrógeno con oxígeno o de hidrógeno con nitrógeno. ¿M? Entonces, vemos acá, esta es el agua, vemos acá, acuérdense, el agua puede formar cuatro puentes de hidrógeno. ¿M? Esa era pregunta de examen, ¿se acuerdan? Cuatro puentes de hidrógeno puede formar el agua, ¿sí? Entonces, siempre importante que sepan eso. Cuatro puentes de hidrógeno forman el agua. Y estos puentes de hidrógeno son los responsables del estado físico del agua, ¿sí? Luego la segunda era la interacción iónica o puente de sal. ¿Se acuerdan cuando nosotros metíamos sal en un vaso con agua? Lo que nosotros hacíamos era justamente dividir eso, la sal, ¿verdad? En su anión y en su catión. Ven que el catión cloruro, en este caso si estamos hablando de sal de mesa, es cloruro de sodio, ¿verdad? El anión cloruro, ¿verdad? Está rodeado, ¿sí? Como el anión cloruro tiene carga negativa, está rodeado por el agua, pero miren, ¿quién se está pegando a él? El hidrógeno, porque el hidrógeno tiene una densidad positiva. Que la densidad sea positiva significa que tiene menos electrones, ¿está bien? Y viene acá el catión sodio. El catión sodio, miren, está rodeado por el oxígeno. Ven que tiene una densidad negativa. ¿Qué significaba que tenga una densidad negativa? Que tiene mayor cantidad de electrones. ¿Está bien? Muy bien. Luego están las interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Hidrofóbicas significa que están entre moléculas hidrofóbicas, justamente, ¿verdad? Y son moléculas anfipáticas, las que pueden tener este tipo de interacciones. Ven acá, los fosfolípidos. Esto que estoy dibujando acá, eso serían las interacciones hidrofóbicas. Muy bien. Luego están las fuerzas de Van der Waals. Cuando se forman estas moléculas, generalmente son atracciones muy débiles que se forman entre fosfolípidos. Es muy importante esto para mantener la forma de la membrana plasmática. Ven que la membrana plasmática era una bicapa fosfolipídica. Y esa forma justamente se mantiene gracias a la fuerza de Van der Waals. Luego recordando un poco que era ácidos, bases y amortiguadores. Acordémonos que los ácidos eran sustancias que dentro de un medio acuoso nosotros podíamos ver que liberaba protones. Entonces acá abajo dice ácido es una sustancia que al introducirla en un medio acuoso libera o dona protones. Y como libera los protones, libera el protón, acordémonos de pH, ¿verdad? Si libera el protón va a provocar un aumento de la concentración de protones, ¿sí? Y si aumenta la concentración de protones, ¿qué va a pasar con el pH? Va a disminuir el pH. Muy bien. Entonces vemos acá un ejemplo ahora biológico del ácido carbónico que se desdobla en protón más bicarbonato. Bueno, ¿ven? Acá les explico lo del pH, que es una escala logarítmica. Eso significa que como este logaritmo tiene base 10, por cada unidad que varía el pH, varía 10 veces la concentración de la solución. ¿Sí? Es importante que anoten todo esto que les estoy diciendo. A nivel químico, en eh, situaciones de estándar, ¿verdad? Em, Generalmente el pH neutro se supone que es de 7, ¿verdad? Pero en biología el pH neutro es de un rango de 7,2 a 7,4. Es importante que sepan eso, ¿sí? Esto sí hay que saber de memoria. En biología pH neutro 7,2 a 7,4, ¿ok? Bien, una base o álcali va a ser lo inverso a un ácido. ¿Qué era un ácido? Una sustancia que le poníamos en agua y liberaba protón. Entonces, ¿qué va a hacer la base? Vos le pones en agua y va a aceptar el protón, o va a capturar el protón, ¿ok? Entonces, acepta o captura protones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Como captura los protones, baja la concentración de protones en el medio. Y si baja la concentración de protones en el medio, ¿qué le va a pasar al pH? Va a aumentar el pH, ¿ok?
Entonces provoca una reducción de la concentración de protones, ¿sí? Y por ende un aumento de pH. Acá vemos un ejemplo, el amoníaco, ¿verdad? Que captura un protón y se convierte en amonio. En este caso, ion amonio. Le falta un más acá. ¿Sí? Acá una observación que en biología nunca esos protones que nosotros decimos están libres. Siempre están saltando de una molécula a otra y cuando están en solución acuosa le llamamos como ion hidronio. ¿Ok? Hidronio. Así se llama. ¿Qué es anfótero? Así como nosotros vimos anfipático, anfótero va a ser lo mismo. Pero anfipático, ¿qué era? Una molécula que tiene una porción polar y otra porción apolar. Y anfótero es una molécula que actúa como ácido y como base al mismo tiempo. ¿m? Un ejemplo de una molécula anfótera es el agua. ¿Ven? El agua acá, ¿qué pasó? El agua acá se desdobló, se disoció en protón más OH, más hidroxilo, ¿verdad? Sin embargo, acá, ¿qué pasó? ¿Mm? El agua aceptó un protón, ¿verdad? La molécula de agua pura aceptó un protón y se convirtió en ion hidronio. No confundir esto con la disociación o ruptura que es causado por algún agente externo. Ven, luego los ácidos y las bases, vamos a ver algo que son los buffers, o amortiguadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer el amortiguador? ¿Qué trata de hacer el amortiguador cuando nosotros pasamos un bache a toda bala con nuestro auto? Aligera justamente ese golpe. Bueno, eso es lo que va a hacer acá. ¿Qué pasa? Hay moléculas que se presentan en pares de ácidos y bases conjugadas. Entonces, con la función de evitar variaciones excesivas en el pH, ¿m? Así como el amortiguador del coche, su función es evitar que nos golpeemos muy fuerte, ¿verdad? Entonces, los amortiguadores se comportan de forma contraria a la variación del pH. Eso quiere decir que si el pH disminuye, el amortiguador va a tratar de aumentar el pH. Y si el pH aumenta, el amortiguador va a tratar de disminuir el pH. ¿Ok? Entonces existen dos tipos principales de amortiguadores, ¿sí? Que son el bicarbonato y ácido carbónico y el fosfato y ácido fosfórico. Bicarbonato y ácido carbónico. Esto es bicarbonato, esto es ácido carbónico. Es un importante buffer, pero miren, esto es lo importante. Es un buffer del medio extracelular. Pregunta de examen. El buffer bicarbonato y ácido carbónico es importante en el medio extracelular. ¿Está bien? Acá vemos la disociación, ¿sí? Muy bien. Y si el bicarbonato y ácido carbónico era del medio extracelular, tiene que haber algo para el medio intracelular. Entonces está el fosfato y ácido fosfórico, que es un amortiguador intracelular, ¿sí? Generalmente este amortiguador se lo utiliza para medir la capacidad de biosíntesis de las células. Entonces, si le preguntan en el examen, es un buffer que se utiliza para medir la capacidad de biosíntesis de la célula o detectar problemas en la producción de proteínas. Estamos hablando del buffer fosfato y ácido fosfórico, ¿sí? Y acá vemos tampones, también se le dice a los buffers, ¿sí? Tampones fisiológicos. El tampón bicarbonato, que es para el medio extracelular, y el fosfato, que es para el medio intracelular. Muy bien. Luego empezamos con las generalidades de los compuestos orgánicos, que tienen importancia biológica. Acuérdense que acá para nosotros en biología siempre vamos a usar química orgánica, ¿sí? Siempre más vamos a usar química orgánica. No quiere decir que no usemos química inorgánica, pero más vamos a usar química orgánica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos acá cuando nosotros vemos acá los compuestos que podemos ver en biología, vamos a ver los diferentes tipos de esqueletos de carbono que podemos tener. Vemos un carbono lineal, un carbono cíclico, un carbono ramificado que van a ver con más detalle en química orgánica, ¿sí? Y vemos acá algunos ejemplos. Ven acá, esto por ejemplo es un esqueleto hidrocarbonado que es cíclico. Esto, este esqueleto hidrocarbonado que es cíclico, se llama ciclopentano perhidrofenantriano, que es una molécula precursora de los
esteroides, ¿sí? Como por ejemplo el colesterol. Esto que está acá es el colesterol, ¿ok? Bueno, y hay algunos grupos funcionales que tienen que saber de memoria y eh, tienen que saber reconocer, chicos. ¿M? Entonces, eso, una de las cosas que sí o sí hay que dominar son los grupos funcionales. Mirar, usted ya tiene que saber, por ejemplo, esto que está acá, CH3 es un metilo, OH negativo, hidroxilo, COOH, carboxilo, ¿m? NH2 es amino, ¿m? PO3, ¿m? PO3H2. Ven acá, este carbonilo, CO, sulfidrilo, SH, porque esto después vamos a ver en la parte de aminoácidos, ¿sí? Bien, luego hay otros, como ácido, alcohol, ésteres, aminas, que también tiene que reconocer. Bien, luego estas moléculas, según su función, vamos a dividirla en monómeros. Monómeros, mono significa uno, mero significa parte, o sea, es uno solo. Son los que actúan como unidad estructural. Unidad uno, ¿verdad? Unidad estructural. ¿m? Ejemplo de esto, aminoácidos, monosacáridos o nucleótidos, ¿sí? Luego están las macromoléculas, moléculas grandes. Son polímeros de gran tamaño como las proteínas, polisacáridos, DNA y RNA. Y los metabolitos, ¿verdad? Que son más o menos como intermediarios de reacciones metabólicas intracelulares. Acá tenemos el piruvato, el citrato, lo que es el acetato, ¿sí? Bien. Y luego están las que tienen función diversa, en donde no entran en las categorías anteriores. Acá tenemos el ATP, las vitaminas, las enzimas y los lípidos, ¿ok? Y luego, según su composición química, esto sí ya hay que saber muy bien, hay que dominar. Según su composición química, estos compuestos se pueden dividir en carbohidratos, ¿m? Aminoácidos y péptidos, ácidos grasos, o en este caso vamos a llamarlo lípidos, ¿m? Y nucleótidos y ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces son cuatro grandes categorías. Lo primero que vamos a ver es carbohidratos, luego vamos a ver ácidos grasos, luego vamos a ver nucleótidos y ácidos nucleicos y por último vamos a ver aminoácidos y proteínas, ¿sí? Muy bien. Acá vemos los diferentes lugares donde están. Y empezando con los carbohidratos. Los carbohidratos, ojo, siempre en biología le vamos a llamar con un prefijo a las cosas. Y a los carbohidratos van a llamarse glúcidos o glicanos. O sea que si yo le digo glucoproteína o glicoproteína, le estoy diciendo proteína con carbohidrato. Entonces acá están los prefijos gluco y glico, hacen referencia a carbohidratos. Siempre tienen que saber eso, ¿sí? Por favor, anoten en su cuaderno. Y los carbohidratos se van a dividir en cuatro grupos otra vez. Los monosacáridos, que en este caso vienen siendo los monómeros, ¿m? Los disacáridos, o sea, dos monosacáridos, los oligosacáridos, que son cinco o más, y los polisacáridos, que ya son muchos. Dentro de los monosacáridos, nosotros vamos a ver que químicamente hablando, estos van a diferenciarse como polihidroxialdehídos, es decir, su grupo funcional es un aldehído, y polihidroxicetonas, es decir, su grupo funcional es una cetona. ¿Ok? Acá tenemos dos ejemplos, pero dentro de los monosacáridos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. El penúltimo carbono define si el monosacárido es D o L. ¿M? Pero la célula generalmente utiliza D esteroisómeros. D esteroisómeros, no utiliza L. D esteroisómeros. D significa dextrógiro o giro a la derecha. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los monosacáridos podemos ver que tiene 3 a 7 carbonos, ¿sí? Triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas. Significa eso. Y al introducirlo en agua, puede tener una forma pentagonal a la cual le vamos a llamar furanosa o hexagonal a la cual le vamos a llamar piranosa. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son los monosacáridos más importantes? ¿Mm? Los monosacáridos más importantes son la glucosa, que vemos acá, la glucosa, ¿sí? Y la fructosa. ¿Mm? Glucosa y fructosa. Esos son los monosacáridos más importantes. ¿Sí? La glucosa ven que tiene una forma hexagonal. ¿M?
Y si tiene una forma hexagonal, como dijimos que le teníamos que llamar piranosa. Piranosa. Y acá vemos que la fructosa tiene una forma pentagonal. Y si tiene una forma pentagonal, como dijimos que le vamos a llamar furanosa. ¿Ok? Luego están los monosacáridos modificados, ¿sí? Que generalmente son por reacciones enzimáticas que se le agrega algo más, se le reduce, se le oxida, se le acetila, ¿sí? Lo importante acá es que el N-acetilmurámico o NAMA es exclusivo en bacterias. Monosacárido modificado exclusivo en las bacterias. Bien, luego están los disacáridos. Los disacáridos se forman por dos monosacáridos. Ese es su nombre y ya te dice todo. Y acá vemos los tres ejemplos que sí o sí hay que saber de disacáridos. Los tres ejemplos que tenemos que saber de disacáridos son maltosa, lactosa y sacarosa. ¿M? Maltosa, lactosa y sacarosa. Eso tenemos que saber sí o sí. Maltosa, lactosa y sacarosa. ¿Sí? La maltosa se forma por una D-glucosa alfa y D-fucosa alfa. Glucosa más fucosa. Ojo, no es fructosa, Gina. Es fucosa. Glucosa más fucosa te da la maltosa. Glucosa más galactosa te da la lactosa. Y glucosa más fructosa te da la sacarosa. ¿Estamos? Luego vemos acá. Acá vemos otro ejemplo. Esto es ya para saber que si tenemos una enzima, ¿verdad?, que no digiere la lactosa, vamos a tener intolerancia a la lactosa y esa enzima se llama lactasa. ¿Ok? Bueno, luego vemos los oligosacáridos. ¿Qué significaba oligo? Poco. Entonces se forman por la unión de tres o más monosacáridos, generalmente hasta 30. Y según su cantidad puede ser 3, ta. ¿Qué es lo importante de los oligosacáridos? Los oligosacáridos siempre están unidos a proteínas, chicos, ¿sí? Siempre que vemos oligosacáridos van a estar unidos a proteínas. Ven un poco acá. Ven acá. Esto que dice banda, esto que dice glucoforina. ¿Ven que tiene algo amarillito ahí? Bueno, esos son carbohidratos, chicos. Entonces los oligosacáridos están unidos a proteínas y generalmente tienen función de señalización. ¿m? Se hayan unido a proteínas y tienen función de señalización. Eso es demasiado importante. De memoria tienen que saber. Los oligosacáridos tienen función de señalización, ¿sí? Y luego empezamos con los polisacáridos. Y dentro de los polisacáridos es importante que tengamos en cuenta que estos polisacáridos pueden ser estructurales o pueden ser energéticos, de reserva energética. Los estructurales están señalizados en verde, ¿sí? Todo esto que está en verde son estructurales. ¿Ven? Acá abajo luego le puse la observación. Los estructurales están en verde, ¿sí? Y tienen enlace beta. Y los energéticos están marcados en rojo, acá. Estos son los energéticos y tienen enlaces alfa. ¿M? Entonces, ¿cuáles son los polisacáridos energéticos? El glucógeno y el almidón. ¿El glucógeno dónde estaba? En las células animales, ¿sí? Es una reserva de glucosa de las células animales. Y el almidón es una reserva de glucosa de las células vegetales, ¿sí? Ambos son polisacáridos, ¿sí?, energéticos que tienen enlaces alfa. Y luego están las estructurales, donde tenemos la celulosa, la quitina, los glucosaminoglucanos, la hemicelulosa, la pectina y la agarosa. ¿Está bien? Generalmente los polisacáridos los vamos a dividir en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Homo significa que tiene lo mismo, o sea, está formado por un solo tipo de monosacárido. El glucógeno, el almidón, la celulosa y la quitina, toditos están formados por un solo tipo de monosacárido. Acá, el glucógeno, el almidón y la celulosa están formados, por ejemplo, por glucosa. ¿Sí? Acá los heteropolisacáridos están formados ya por dos tipos de monosacáridos, glucosaminoglucano, hemicelulosa, pectina y agarosa. El glucógeno que vimos, dijimos que estaba formado por D-glucosa alfa, alfa siempre, y es muy ramificado, muy ramificado. Sí, eso tienen que saber. El glucógeno es muy ramificado. ¿Estamos? Acá vemos sus, su imagen. Y importante saber, enlace alfa 1,6 es el punto de ramificación. ¿M? Y hay uno por cada rama. Y en los polisacáridos el número de enlace glicosídico es igual al número de monómeros menos uno. Eso tiene que saber hacer.
Almidón, también de glucosa alfa, están en los amiloplástidos de las células vegetales y tiene dos tipos de moléculas, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es más corta, no está ramificada la amilosa y tiene una forma helicoidal. Y la amilopectina es más larga y es ramificada. Y acá está la diferencia. ¿M? Cuando se les pregunte cuál es la ramificada, la amilosa o la amilopectina. La amilopectina es la ramificada, ¿ok? Acá vemos también las imágenes. ¿M? Luego vemos la celulosa que le dijimos que estaba formando la pared de las células vegetales. ¿Se acuerdan? Que siempre decimos eso y está formado por D-glucosa, pero beta. D-glucosa beta. ¿Ok? ¿M? Bien. Acá vemos la imagen, ¿sí? Es lineal, la celulosa no tiene ramificaciones, es lineal, ojo. Luego tenemos la quitina, está formada por N-acetilglucosamina, ¿m? Y forma parte de, también es lineal, al igual que la celulosa, también es lineal, y forma parte de la pared fúngica y esqueleto de artrópodos. Luego vemos los glucosaminoglucanos, ¿verdad? Que pueden ser sulfatados o no sulfatados. Eso no es tan importante. Solo que quiero que sepan que los glucosaminoglucanos están en la matriz extracelular. Eso sí necesito que sepan. Hay glucosaminoglucanos en la matriz extracelular, ¿ok? Bien. Luego están los otros que son la hemicelulosa, la pectina y la agarosa, que estos son ya muy poco probables de preguntarse, ¿sí? Son muy complejos y forman o se utilizan en el laboratorio como excipiente, es decir, lo que dan solidez a las pastillas que nosotros consumimos, ¿sí? Bien, ahora vemos eh, algo más, ¿sí? Hasta ahí sería entonces carbohidratos. Voy a dejar de compartir un rato y vamos a ver un resumencito de todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, por favor, conceptos generales tenemos que tener, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es la parte celular, ¿sí? La célula es la unidad estructural y funcional de la vida, ¿sí? Después, ¿qué más teníamos que ver? Sí, la diferencia, las células se clasificaban en dos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era la célula vegetal y la célula animal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y la célula vegetal y animal, ¿sí? Son eucariotas, ¿m? Es decir, son células que tienen núcleo, ¿sí? Núcleo verdadero sería. ¿Estamos? Luego, ¿qué más podemos decir sobre biomoléculas? Biomoléculas es todo lo que vimos al inicio. Las biomoléculas vamos a dividirlas en cuatro grupos. ¿Cuáles son esos cuatro grupos? Son carbohidratos, lípidos, ¿verdad? Eh, Después aminoácidos y péptidos y nucleótidos y ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a ver acá la un resumencito de lo que podemos denotar de todo lo que dijimos, ¿sí? Entonces, quedaría acá, ¿sí? Entonces vemos acá un resumen de todo lo que dijimos sobre biomoléculas. Las biomoléculas las vamos a dividir en cuatro grandes grupos. ¿M? ¿Ven? Acá tenemos primeramente a los carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos, ¿sí? Que es lo que vimos hoy. Luego vamos a ver lípidos, nucleótidos y ácidos nucleicos y aminoácidos y proteínas. ¿Ven? Dentro de los carbohidratos tenemos lo que son estructurales y de reserva. ¿Se acuerdan también que vimos monosacáridos, ¿sí? Glucosa, ¿sí? Y fructosa, que son los más importantes, disacáridos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los disacáridos eran maltosa, ¿sí? Lactosa y sacarosa? Y luego vemos los oligosacáridos que tienen función de señalización. Luego están los polisacáridos y dentro de los polisacáridos teníamos lo que eran estructurales y lo que eran de reserva energética.
Los que eran estructurales vimos celulosa, quitina, hemicelulosa y demás. Y los de reserva energética es importante que sepan el glucógeno y el almidón. ¿Está bien? Luego vamos a ver los lípidos que vamos a clasificarlo de acuerdo a si tiene o no tiene ácido graso. Entonces vemos con ácido graso y sin ácido graso. Los que tienen ácido graso, por ejemplo, triacilglicerol, fosfolípidos o ceras. Y los que no tienen ácido graso, principalmente los esteroides, ¿sí? Como el colesterol, también puede ser los poliprenoides. Luego vemos los nucleótidos, ¿sí? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Acuérdense que el uracilo es propio del DNA. Vamos a ver también RNA y DNA. ¿Sí? Las características del DNA, quiero que se recuerden que es dextrógiro, complementario, antiparalelo y bicatenario. ¿Sí? Luego vamos a ver los aminoácidos que se clasificaban como polares, apolares y las que tienen funciones especiales. Y las que sí o sí se tienen que memorizar son las que tienen funciones especiales. La glicina, que es el aminoácido más pequeño, la prolina, ¿m? Y la cisteína. ¿Se acuerdan? La glicina solamente tiene un hidrógeno como cadena lateral R, ¿sí? La prolina era un aminoácido que estaba en las regiones al azar de las proteínas. ¿Por qué? Porque es un aminoácido que es cíclico. Y la cisteína tiene capacidad de formar enlaces sulfidrilo. ¿M? ¿Ven? Luego vemos las proteínas. Las proteínas se clasificaban de acuerdo, hacían heteroproteínas, homoproteínas, pero antes hay que ver su plegamiento de estructura. Estructura primaria, en donde nosotros nos recordamos que la estructura primaria era nada más que la sucesión de aminoácidos. La estructura secundaria, que nosotros veíamos hélice alfa y lámina beta. Estructura terciaria no hay nada importante. Y en la estructura cuaternaria, acordémonos del ejemplo de la hemoglobina, que es muy importante. ¿Se acuerdan también que el ejemplo de la hemoglobina, por eso esperé llegar acá, hemoglobina? ¿Se acuerdan que la hemoglobina era un heterotetrámero? ¿Mm? Cuando la hemoglobina tenía una deficiencia, es decir, se cambiaban ciertos aminoácidos, nos daba una patología que se conoce como anemia falciforme. ¿M? Importante, lean eso en su libro, ¿sí? Y por último, las enzimas. ¿Se acuerdan que las enzimas son proteínas? Pero son proteínas con una función especial, catalizar las reacciones metabólicas, ¿sí? Y se dividían en seis grupos: oxidorreductasas, transferasas, ligasas, isomerasas e hidrolasas. ¿Qué hacen las oxidorreductasas? Catalizan reacciones de oxidorreducción. Las transferasas transfieren cierto grupo, pueden transferir grupos metilo o grupos fosfato, por ejemplo. Las ligasas unían, ¿sí? Unían ciertas moléculas. Las liasas rompían ciertas moléculas, es decir, dividían ciertas moléculas. Las isomerasas lo que hacían era distinguir entre un isómero y otro. ¿M? Y las hidrolasas catalizaban reacciones de rotura de cierto compuesto, pero utilizando agua. ¿M? ¿Estamos? Entonces esas cosas quiero que sepan, chicos. Muy bien. Dejando este repasito que dijimos ahora, volvemos a lo que es entonces lípidos para poder continuar, ¿sí? Lípidos, ahí. Entonces, eh, acá, ¿sí? Bueno, acá, lípidos. ¿M? En la parte de lípidos, para nosotros, vamos a eh, relacionar siempre con los ácidos grasos, ¿sí? Los lípidos que tienen ácidos grasos y los lípidos que no tienen ácido graso, ¿sí? Eso es siempre lo que para nosotros va a ser lo principal. Entonces, vemos primero ácidos grasos. ¿M? ¿Se acuerdan? El ácido graso está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno y tiene un grupo carboxilo. ¿Cuál era el grupo carboxilo, chicos? El grupo carboxilo, dijimos en la primera parte, era COOH. Acá está, hay un carbono, CO, ¿sí? CO, doble enlace con oxígeno, CO, acá está, OH. Eso es un grupo carboxilo. ¿Estamos? Muy bien. Y dijimos que la clasificación se dividían en dos grupos. Los que son saturados, es primera clasificación. Los que son saturados, que tienen doble enlace carbono-carbono y son rectos, donde tenemos estos ejemplos. Y los insaturados, que
sí poseen dobles enlaces carbono-carbono y entonces son angulados. Pueden ser cis o pueden ser trans, pero generalmente son cis. Y vemos acá estos ejemplos. Ácido oleico, este uno que aparece acá significa que tiene una insaturación, o sea, tiene un doble enlace carbono-carbono. Ácido linoleico tiene dos enlaces, ácido linolénico tiene tres insaturaciones y el ácido araquidónico tiene cuatro. El ácido eicosapentaenoico o EPA tiene 5 insaturaciones y docosahexaenoico o DHA tiene 6 insaturaciones. ¿Ok? Bien, acá vemos algunos ácidos grasos que nosotros los decimos esenciales. Si son esenciales, quiere decir que nosotros tenemos que consumir esos carbohidratos para poder eh, así no tener carencias, ¿sí? ¿Y cuáles son los ácidos grasos esenciales? El ácido linoleico, el ácido alfa-linolénico, EPA, DHA y el ácido araquidónico. ¿Y se acuerdan que había otra clasificación, chicos? ¿Se acuerdan de los omegas? ¿Qué era? ¿Qué significaba omega? ¿Mm? Hay ácidos omega 3 y hay ácido omega 6. ¿Qué significaba que el ácido sea omega 3? Significa que acá está la cadena de carbonado, ahora sigue, sigue, sigue. Y cuando llegamos al último carbono, contando desde el último carbono contando hacia el inicio, ahí nos va a dar la posición. Por ejemplo, ácido omega 3. Eso quiere decir que voy a contar del último carbono. Uno, 2, 3. Acá está la insaturación. ¿Mm? Eso significa que sea un ácido omega 3. ¿Mm? ¿Ven acá? Acá está. Voy a ponerle con un marcador. ¿Ven? Este. ¿Mm? El tercer carbono contando desde el último carbono es. Y acá está la insaturación. ¿Ven? Eso significa que el ácido graso sea omega 3. Y si es omega 6, la misma cosa, solo que en el carbono 6. ¿Estamos? Muy bien. Luego vemos acá algunos ejemplos. También vemos ácidos grasos saturados. Pueden ser transinsaturados, cisaturados. ¿Estamos? Y luego vemos los lípidos. Lípidos, lo importante es que la función química pasa a ser ya éster. Éster es la función química más frecuente, ¿sí? Y en los lípidos, aparte de carbono, hidrógeno y oxígeno, podemos encontrar nitrógeno y fósforo. ¿Ok? Bien, entonces vemos la clasificación. Los lípidos se pueden clasificar de acuerdo a si tienen ácido graso en su estructura o si no tienen ácido graso en su estructura. Los que tienen ácido graso en su estructura son las ceras, los acilgliceroles, los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Y dentro de los esfingolípidos tenemos a la fingomilina, los cerebrósidos y los gangliósidos. Y los que no tienen ácido graso en su estructura son los esteroides, los poliprenoides y los eicosanoides. ¿Estamos? Dentro de los que tienen ácido graso en su estructura podemos citar a las ceras, ¿sí? Que son ácidos grasos con alcoholes de alto peso molecular, ¿sí? Están presentes en ceras de abeja y en organismos plancton. Y los acilgliceroles, que son los ácidos grasos que tienen mayor abundancia en los seres humanos. Estos tienen una función éster, perdón, una función éter, y dependiendo a el alcohol que se unan, ¿verdad? Pueden ser un triacilglicerol, un diacilglicerol o un monoacilglicerol. ¿Estamos? Dentro de esto, los más frecuentes son los triacilgliceroles. Miremos un poco el nombre. Glicerol significa, o sea, es el nombre del alcohol, pero este alcohol es un triol, es decir, tiene tres grupos de alcohol. Y por cada grupo de alcohol se une un ácido graso. ¿Ven? Entonces, triacil significa tres ácidos grasos, glicerol, que es el alcohol. ¿Estamos? Vemos acá que se deposita en adipocitos, ¿verdad? O sea, las células grasas del cuerpo. Y luego están los fosfoglicéridos, ¿m? ¿Estamos? Que generalmente tienen grupos fosfato y se convierten en fosfolípidos, ¿sí? Y tenemos estos ejemplos. Y acá lo importante que quiero que sepan son los nombres especiales, ¿sí? Esto hay que saber de memoria. La fosfatidilcolina también se llama lecitina. La fosfatidiletolanamina también se llama cefalina. Luego tenemos la fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol, que vamos a verlo todo esto, vamos a verlo con más profundidad en la parte de membrana plasmática, que es la unidad que estamos empezando a partir de este sábado.
Y al difosfatidilglicerol también se le llama cardiolipina. ¿Por qué se le llama cardiolipina? Porque es característico de las mitocondrias de las células musculares cardíacas, es decir, las células musculares del corazón. Por eso cardiolipina. Muy bien. Luego tenemos los esfingolípidos. Esfingo hace referencia a que el alcohol es la esfingosina. Nada más que eso. Y luego tenemos los ácidos grasos que no tienen ácido graso en estructura, los lípidos que no tienen ácido graso en estructura. ¿Y cuáles son estos? Son los esteroides, ¿sí? Los principales en donde tenemos el estrógeno, la testosterona y el colesterol. ¿Estamos? Y tienen un esqueleto del cual derivan que se llamaba ciclopentano per hidrofenantreno. Existen formas farmacológicas. Luego están los poliprenoides, que también se le llaman prenilos o terpenos, que son 20 o más unidades de isoprenos. ¿Se acuerdan que el isopreno también tenía otro nombre? Esto le dejo a ustedes para que busquen en la clase cómo era que se llamaba. Y tenemos acá ejemplo de importancia biológica, la vitamina A, ¿sí? Que es el retinol, el caroteno beta, provitamina A o la ubiquinona de la coenzima Q10. Estos tres ejemplos sí quiero que sepan de los poliprenoides. Luego tenemos los eicosanoides que son derivados del ácido araquidónico. Y por último empezamos con los nucleótidos. Acordémonos de los nucleótidos, sus partes, que tenían una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Esas son las partes de un nucleótido. La unión entre el fosfato y el azúcar se llama enlace fosfodiéster y la unión entre el azúcar y la base se llama enlace glicosídico. Y acá vemos las formas que puede tener, se pueden unir, ¿sí? Vemos acá que se unen por el enlace entre el fosfato y el azúcar, ¿m? Dejando de lado acá a las bases nitrogenadas. Acordémonos que las bases pueden ser púricas o pirimídicas. ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? Más puro agua. Significa que las purinas son adenina y guanina, más puro agua. Y el resto serán pirimidinas, timina, uracilo y citosina. Muy bien. Acá tenemos las diferentes formas. Lo importante es que podemos tener 24 nucleótidos diferentes, ¿sí? Y luego tenemos algunas funciones de los nucleótidos, que son monómeros de ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan que los ácidos nucleicos son dos, el ARN y el ADN? Pueden ser donantes de energía, donando el ATP, donante de fosfato, donando justamente su fosfato, principalmente para fosforilar algunos aminoácidos como serina, treonina o tirosina y pueden funcionar como segundos mensajeros con el AMP cíclico. Luego hay algunos que se llaman dinucleótidos, donde tenemos NAT y FAT. ¿Qué era NAT? Nicotinamida adenina dinucleótido. ¿Y qué es FAT? Flavina adenina dinucleótido. Al NAT también se le conoce como vitamina B3 y al FAT como vitamina B2. Muy bien. El ADN y el ARN, acá vemos una forma general. Ven acá. El ADN es una doble cadena. Este es el ADN. Ven que tiene doble cadena. Entonces, la primera característica es que es bicatenario, dos cadenas. Y el ARN es monocatenario, solamente tiene una cadena. ¿Ven? ¿Y cuál es la base que solamente está en el ARN? El uracilo. Acá está. Solamente está en el ARN. ¿Ok? Muy bien. Característica del DNA, bicatenario, tiene dos cadenas, complementario, ¿sí? Adenina con timina y citosina con guanina. Dextrógiro, que significa giro a la derecha. Antiparalelo quiere decir que una de las cadenas va de 5' a 3' y la otra cadena va de 3' a 5'. Acuérdense de la regla de Chargaff. ¿Qué significa la regla de Chargaff? Que tenemos que tener la misma cantidad de purinas que de pirimidinas, es decir, entonces los complementarios adenina y timina tienen que ser lo mismo y citosina y guanina tienen que haber la misma cantidad también porque son complementarios. Acá tenemos un ejercicio, ¿sí? Y por último, los aminoácidos y proteínas, ¿sí? Que vamos a dejarlo para una siguiente clase. Entonces dejamos hasta acá, hasta las características del DNA. Muy bien.